me habían puesto una reunión importante que no me la pude sacar a las 12 del día, de 12 a 1, y me acabo de encontrar con la sorpresa que me la adelantaron de 11:30 a 2:30. Entonces voy a tener que hacer la clase hasta las 11:30 como tope, porque ahí me tengo que entrar urgente en la otra reunión, porque el inicio de un trabajo, una asesoría importante, y tengo que estar presente. Así que vamos a hacer más corta hoy día la clase. Y hoy día vamos a partir con todo lo que es gestión de adquisiciones. Yo ayer les puse en la noche, ya puse todo el material relacionado con este ámbito. Y les quiero... ¿Alcanzan a ver ahí o no? ¿Se Sí, logra profe, ver? sí se ve. ¿Se ve bien, Sí, cierto? profe. Ya. Entonces, vamos a hablar de la gestión de las adquisiciones del proyecto. Y aquí puse 3 láminas que representan un poco lo que significa este tema. Por un lado, hay todo un concepto de negociación, por eso que puse esas personas ahí, y aquí alrededor varios más. Son dos personas que tienen que ponerse de acuerdo. El que pide comprar un material o un servicio, y el que entrega, o el proveedor que entrega ese material y servicio. Y tienen que generar un contrato, un acuerdo, y que se tiene que cumplir en todos los aspectos, técnicos, administrativos, etcétera. Pero cuando estamos hablando de adquisiciones de un proyecto, nos estamos refiriendo a máquinas como esta, por ejemplo, o materiales de distinto tipo, aceros, materiales eléctricos, cañerías, válvulas, eh, material para compactación de terreno, enfierradura para la estructura de hormigón, sistemas, válvulas de control automático, etcétera. Pero también pueden ser servicios. En un proyecto puede que una cierta parte del proyecto que necesitamos hacerla con un especialista o con una empresa especialista en un tema. Y por lo tanto yo tengo que subcontratar a esa empresa para que me haga esa parte del, del proyecto. ¿Ya? Entonces, involucra materiales, en las adquisiciones involucra materiales, involucra máquinas y equipos o instalaciones, e involucra servicios de todo tipo. Servicios de alimentación, servicios de limpieza a la oficina, servicios de ingeniería, servicios de construcción. Por ejemplo, un caso típico es que cuando uno está haciendo una construcción y tiene que generar lo que se llama un plan de inspección y ensayo, uno contrata un laboratorio para que va a estar en terreno, eh, en que toma las muestras de hormigón, toma las muestras del suelo, del terreno, toma muestras de distintos elementos de la obra y los somete a prueba. Algunos los somete ahí en la misma faena y otros los manda a su laboratorio central. Son pruebas destructivas y no destructivas que permiten entonces soportar todo lo que se está haciendo en construcción. Bien, ese es el tema que estamos comenzando a ver, que es tremendamente importante porque en adquisiciones se gasta mucho dinero. Si lo vemos dentro del costo total del proyecto, sobre todo un proyecto ya de una cierta envergadura, el tema de adquisiciones tiene una relevancia realmente fuerte. Entonces, ¿qué es lo que es la gestión de adquisiciones? Aquí hay dos cosas que es importante considerar. Dice, son los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Es decir, son todos aquellos elementos que nos van a ayudar a ejecutar el proyecto, pero que no los encontramos dentro del proyecto, ni dentro de la empresa
que está ejecutando el proyecto, sino que están fuera. Por eso que tenemos que ir a buscar proveedores nacionales o internacionales que cumplan con los requisitos para iniciar el proceso de compra y adquisición, que es un proceso que también va acompañado de otros temas logísticos, porque acuérdense que ya compramos materiales, pero y los materiales se los compramos a un proveedor en Brasil. El proveedor los manda por barco, por camión o por avión, o sea, hay un proceso de transporte. Después hay un proceso de almacenamiento, tiene que haber una bodega donde se guardan los materiales y así sucesivamente. Entonces, este proceso de compra a su vez arrastra otros procesos operacionales que son parte del ciclo logístico. ¿Qué otra cosa considera la gestión de adquisiciones? Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. O sea, detrás de sobre todo cuando estamos hablando de adquisiciones de relevancia, se tiene que establecer un contrato que tiene que estar perfectamente, que pasa a ser una especie de subproyecto del gran proyecto, porque tiene que tener un alcance, tiene que tener, se tiene que hacer un análisis de los riesgos del contrato, se tiene que hacer un análisis de la calidad en la ejecución del contrato, empieza a haber los mismos elementos que se consideran para el proyecto total, los tengo que aplicar a este subproyecto. Seguramente ustedes deben haber visto de repente, o lo podrían ver, de que se solicitan muchos administradores de contratos, es un cargo bien demandado, porque administrar bien un contrato tiene su gracia, requiere experiencia, y sobre todo por lo que les dije anteriormente, porque ahí hay muchas lucas que se están gastando, y hay que tener a alguien que sepa manejar bien todos los hilos, todas las variables y los factores que influyen en el éxito del contrato. Entonces, por eso es que la gestión del contrato y el control de cambio, porque todo trabajo, todo proyecto tiene cambios, y es muy importante aquí establecer los parámetros, los criterios para ver si los cambios son validados y ver quién los paga, ¿cierto? Porque pueden ser cambios, creo que lo hemos conversado, los cambios pueden ser producto de que hubo una variación en los criterios que tenía el dueño para hacer el proyecto, o hubo una variación producto que al hacer cierta actividad en terreno nos encontramos con alguna sorpresa. Yo alguna vez parece que le comenté que en un proyecto que estábamos viendo la instalación de sala eléctrica en una planta en Mejillones, antes de colocar las losas de fundación, y cuando se estaba preparando el terreno, se detectó de que había rocas en el terreno. Bajo la superficie del terreno había un suelo rocoso que no estaba previsto, porque el dueño no dijo nada al respecto y tampoco entregó algún estudio de suelo. Normalmente en los proyectos se entrega un estudio de suelo para entender cuál es la composición del suelo, qué caracterización tiene. En este caso se obvió ese tema, y al hacer las perforaciones o al hacer la remoción de tierra para preparar el terreno, para después compactarlo, se encontraron con roca. Y eso ya implicaba un cambio de trabajo totalmente distinto, porque había que colocar explosivos. Primero se perforó con perforadoras neumáticas, pero después se dieron cuenta que la masa rocosa, el núcleo de la masa era muy grande y había que poner explosivos. Entonces, todo eso generó obviamente un retraso en el trabajo, más costos, más tiempo, y bueno, ¿quién paga eso? Entonces, cuando estamos hablando de
gestión de contrato también es gestión del control de cambio, porque esos cambios pueden influir hacia arriba o hacia abajo en los resultados del que está desarrollando el contrato. Bueno, es famoso, entre paréntesis, que hay muchas empresas que viven a través de los claims, que se llaman, que son los reclamos. Los reclamos justamente porque no se han considerado en el pago a los contratistas los cambios que se realizaron. Y hay empresas que tienen grupos de profesionales que es una mezcla entre ingenieros y abogados, que estudian muy bien los contratos, ven las debilidades de los contratos y a partir de eso levantan juicios o levantan reclamos formales a través de aspectos legales para poder pedir recompensas por trabajos que se realizaron. Entonces, aquí hay todo un juego también de negocio entre medio. ¿Eh? Sigamos. La gestión de adquisiciones de proyectos tiene 3 grandes procesos que están definidos en el PMBOK. Uno es la planificación de la gestión de las adquisiciones, que en el fondo significa en dejar plasmado en una planilla en que colocamos todos los materiales, servicios y equipos que pudiéramos necesitar, y tal como lo hacemos con el cronograma, definimos en qué fecha tiene que estar ese material y después nos vamos hacia atrás y definimos todas las actividades que hay que hacer previas para que el material llegue en la fecha prevista o para que el equipo llegue. En el caso de los equipos hay una situación bastante más delicada porque hay equipos que son especiales, no son equipos que se producen normalmente, son equipos particulares para un proyecto. Entonces, el fabricante, que puede ser un equipo extranjero, que se está haciendo en Finlandia, a lo mejor o se está haciendo en Canadá o en Alemania, ese fabricante no tiene el equipo disponible, no lo tiene en stock, tiene que empezar a fabricarlo. Y una vez que lo fabrica, que cumple con los estándares, lo envía al cliente. Entonces, el periodo que hay que considerar para que ese equipo esté disponible en mis instalaciones puede ser bastante largo. Por eso que hay que hacer esta planificación y en que están considerados, como les digo, todos los materiales, insumos, equipos, instalaciones y servicios que son necesarios para el proyecto. Esa es la planificación que tiene que estar plasmada en un plan, respaldada por planillas que permitan definir las fechas de cumplimiento de las distintas actividades y además ya una primera identificación de los potenciales proveedores. Si van a ser proveedores nacionales, ¿cuáles son? Normalmente todas las empresas tienen una base de proveedores nacionales e internacionales y trabajan con esos proveedores. O bien buscan nuevos proveedores dependiendo de cuál es la política que tiene la empresa. El segundo proceso importante es ya efectuar propiamente las adquisiciones. Y en este caso se consideran varias actividades. Primero, obtener la respuesta a los proveedores. Tomamos 4 o 5 proveedores para la compra de un equipo, por ejemplo. Le mandamos las bases de compra para ese equipo, que en el fondo definimos el equipo, las especificaciones técnicas del equipo, las características que tiene que tener, y en base a eso los proveedores mandan cotizaciones. Llegadas las cotizaciones, que tiene una parte técnica y una parte económica, se hace la selección del proveedor que cumple mejor las condiciones porque da más seguridad y confianza. Hay varios factores que hay que considerar aquí. Y seleccionamos
a aquel proveedor que es más idóneo y a él le adjudicamos el contrato. Y el tercer proceso es el de controlar ya las adquisiciones, en que tenemos que hacerle un seguimiento. Bueno, el proveedor nos dice que el proveedor está en Brasil y nos dice que va a mandar en una cierta fecha los materiales o el equipo. Bueno, lo primero es que a lo mejor la empresa tendría que pensar cómo nos aseguramos que ese equipo cumple con la calidad y con las especificaciones técnicas. Entonces le exigimos que nos mande un certificado o algunos protocolos o registros que permitan mostrar o que no, le permitan demostrar al proveedor que está cumpliendo con ciertos criterios técnicos sobre todo. Profesor, disculpe que lo ¿Sí? interrumpa, es que hay una compañera que quiere ingresar. Chuta, no la Por veo, no me ha favor. salido. Voy a tener que salirme. Espérate un poquito. Eh, ya voy a tener que dejar un poquito, dejar de compartir y meterme acá. Aquí Nicole Torres, ya ahí Diego Torres. Van a estar bien poquito porque yo a las 11:30 termino la clase hoy día, por lo que les dije al comienzo. Por eso que estoy un poco apurado incluso haciendo la clase. Ya, seguimos entonces. Eh, Vamos a ver ahí, pero bueno. ¿Están viendo, cierto? Las láminas, No, profesor, ¿no? no. Es compartir pantalla, ahí sí. Ahí sí, Sí, ya. Entonces, el proceso de control ya de adquisiciones, ya tenemos al proveedor seleccionado, tenemos que empezar a controlar que él lo que nos va a entregar cumple con los estándares. Entonces yo les decía que a veces uno le pide certificados que comprueben la calidad o protocolos de inspección que permitan verificar que se hicieron las cosas como correspondían. Pero a veces, sobre todo cuando un proveedor nuevo, las empresas no creen mucho en el tema y lo que hacen es que mandan a un ingeniero a la fábrica, en este caso supongamos que en Brasil, a que en la fábrica ese ingeniero chileno, por ejemplo, que está metido en el proyecto, él verifique con su propio ojo y con una serie de acciones, con auditoría y con inspecciones, verifique que las cosas se están haciendo bien. Pero también hay que verificar, bueno, si se va a mandar por camión, cómo se va a entibar, por ejemplo, o cómo se va a hacer el embalaje y y la sujeción de la carga para evitar que en el transporte se pueda dañar o que pueda alterarse, en el caso incluso en términos de calibración de equipo, por ejemplo, puede ser muy importante la manera como uno posiciona la carga y la cuida dentro del camión. Y así todas las actividades, uno hace un monitoreo de todas las actividades que tiene que cumplir el contratista para llegar a feliz término con su equipo, material o servicio. Por supuesto que dentro de este control están la gestión de cambios, todos los cambios que son necesarios efectuar y que son necesarios verificar si tienen validez o son productos de la inoperancia o la baja productividad del contratista. Si son productos de situaciones de cambio justificadas, por supuesto, se le va a pagar, si no, no se le va a pagar. Bueno, acá en esta lámina están todos los procesos y subprocesos que es típico que sale en el PMBOK, en que sale, ¿cierto? Eh, la planificación y gestión de las adquisiciones, las
el efectuar las adquisiciones y el controlar las adquisiciones, y cada uno tiene los procesos de entrada, los elementos de entrada, las herramientas y técnicas que se usan y las salidas para cada uno de los procesos. Es lo que yo trato de sintetizar en las láminas que vamos a seguir viendo. Algunos conceptos clave para la gestión de las adquisiciones del proyecto. Lo primero es que en esta fase de gestión del proyecto, el tema legal pasa a ser significativo, porque detrás de un contrato hay obligaciones bastante serias, porque hay activos o bienes o servicios que valen mucho dinero, por lo tanto, tengo que poner en la parte legal. Lo otro, el director del proyecto o el jefe del proyecto no necesita ser un experto capacitado en leyes y regulaciones de gestión de adquisiciones, pero debería estar lo suficientemente familiarizado con el proceso de adquisición para tomar decisiones inteligentes relativas a los contratos y las relaciones contractuales. O sea, tal como ocurre también con otras fases de dirección de proyectos, el jefe de proyecto no tiene que ser un especialista en todo, pero tiene que tener una visión y al menos conocer bien los procesos, a nivel macro al menos, para poder regular y controlar los procesos. Ahora, si necesita alguna información particular, lo pedirá al especialista del área de adquisiciones que le puede ayudar. Pero lo que no puede ocurrir es que él no conozca todos los elementos del ciclo de adquisiciones. Por otro lado, normalmente el director del proyecto no coloca su firma en el tema del contrato, en la parte legal. Generalmente eso es parte del gerente de operaciones de la empresa que está ejecutando el proyecto. Él es el que tiene la responsabilidad legal y puede incluso firmarlo el gerente general. Si es un contrato muy grande, a veces lo firma también el gerente general. Bien. ¿Qué otros conceptos clave? Está claro que el contrato va a involucrar un acuerdo que describe la relación entre el comprador y el vendedor o el proveedor. Es un acuerdo, por lo tanto está basado de alguna manera en aspectos técnicos, ese acuerdo, en aspectos administrativos que hay que cumplir, y también hay un tema de fe, de confianza entre ellos, que puede estar dado porque hay una relación que ya viene desde antes, que es antigua y por lo tanto está fundada en hechos reales. Puede ser por el prestigio que tiene el proveedor, pero ese acuerdo puede cumplirse o no cumplirse. Por eso que hay contratos que son a veces leoninos. ¿En qué sentido? En que se colocan multas muy grandes cuando no se cumplen, porque puede estar involucrado mucho dinero entre medio. Los acuerdos pueden ser tan simples como la compra de una cantidad determinada de horas de trabajo. O sea, estamos pidiéndole a una empresa que nos facilite a 10 o 15 personas para que hagan una determinada tarea, o pueden ser tan complejos como los contratos internacionales de construcción. ¿Ya? O sea, de repente el Ministerio de Obras Públicas llama una licitación y tiene que construirse, no sé, 100 kilómetros de una nueva carretera de primer nivel, y por lo tanto llama a una licitación internacional. Y van a participar empresas de distintos países. Bueno, en Chile la mayor parte de las empresas están, en el caso de las carreteras, están manejadas por empresas españolas. Pero podrían ser también de otro lado. Depende de los costos y del tipo de propuesta que propongan.
Pero si ustedes se fijan, entonces hay una gran variedad, es muy amplio el espectro de un contrato. Pueden ser pequeños contratos hasta grandes contratos. El enfoque de contratación y el contrato en sí mismo deberían reflejar la simplicidad o la complejidad de los entregables o el esfuerzo requerido y deberían ser redactados de manera que cumplan con las leyes locales, nacionales e internacionales que rigen los contratos. Aquí hay un estado del arte, en realidad, de cómo hacer un buen contrato, ¿no? Y el estado del arte dice que tiene que ser una mezcla entre ingenieros que conocen los procesos de construcción o los procesos del proyecto mismo, los procesos técnicos, y un abogado que tiene que poner los aspectos legales, el cumplimiento o el incumplimiento, para que eso se vea reflejado en el documento que se firma. Otros conceptos. Bueno, la mayoría de las organizaciones cuenta con políticas y procedimientos que definen las reglas o los procesos de adquisición. En algunos casos eso es bastante formal, como las empresas que están certificadas en ISO 9001, en que ahí se exigen cosas particulares, que en otros están basados, en otras empresas está basado en la experiencia de la gente, más que en una certificación internacional, pero igual hay una cierta manera de manejar las adquisiciones. Bueno, hay también otras características que tienen que ver con la forma como están estructuradas la organización relacionada con las adquisiciones, diferentes en empresas, en diferentes empresas, dependiendo del tipo de proyecto. Y por otro lado, dice, en todos los casos el objetivo fundamental del proceso de revisión y aprobación es asegurarse que el contrato describa adecuadamente los productos, servicios, resultados que el vendedor está de acuerdo en proporcionar, cumpliendo a la vez las leyes y regulaciones que rigen las adquisiciones. Entonces, leer bien el contrato, pedir qué entregable va a tener, qué características tienen que tener esos entregables, implica que el receptor, el que está adquiriendo la adquisición, tiene que tener los especialistas que revisen y aprueben esos elementos. En este caso, por ejemplo, hablábamos de la fabricación de un equipo. ¿Cómo verificamos que ese equipo cumple con las condiciones técnicas que nosotros le exigimos? Y por lo tanto, ahí los ingenieros tendrán que inspeccionar el equipo, ver cómo se fabricaron las partes, o solicitarle al proveedor que entregue la documentación de respaldo necesaria, que le asegure que la calidad fue llevada como correspondía. La definición de contrato. Documento legal que se establece entre un comprador y un vendedor o que representa un acuerdo entre las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a proveer los productos, servicios, resultados especificados y el comprador se obliga a proporcionar dinero o cualquier otra contraprestación válida. Entonces es un acuerdo comercial, por un lado, pero que también involucra un acuerdo técnico y administrativo. O sea, es más que cuando uno va como persona va a comprar algo y paga y le entregan una factura o una boleta aquí, es un poquito más que eso, y bastante más que eso, porque requiere un cumplimiento en muchos aspectos. Por eso que existe el cargo administrador de contrato. Tiene que haber una persona responsable de administrar ese contrato en todos sus aspectos. Y esa persona se va a pagar sola, a pesar de que no son cargos baratos, normalmente son ingenieros con alta experiencia. Pero ese cargo bien, con una persona que haga bien las cosas, está ahorrándole mucho dinero a la empresa. ¿Para qué sirve el contrato? Bueno, aquí hay varios elementos. Legalmente documenta el acuerdo entre las partes,
y por lo tanto hay que leer muy bien el contrato porque en los contratos siempre se coloca la palabra debe hacerse algo. El debe hacerse es un imperativo. Por lo tanto, el comprador va a exigirle al proveedor que eso se tiene que haber hecho. No está sujeto a una voluntad. Es un deber irrenunciable, por decirlo así. ¿Para qué otra cosa sirve el contrato? Protege los intereses de la organización y de sus proveedores. Protege de los dos lados, está protegiendo los intereses. ¿Cierto? Porque puede ser que el comprador haya pedido algo que no se puede fabricar en un cierto periodo y el que fabrica le dice exactamente cuáles son las restricciones que hay y por lo tanto los plazos son distintos y a su vez el que entrega el producto puede tener un sistema de calidad que no le gusta al comprador, y entonces ahí hay todo un proceso de negociación y de acuerdo para proteger los intereses de ambos lados. También el contrato define el compromiso y relación entre las partes. Establece un marco de trabajo, cómo se van a hacer las cosas, porque en el contrato se colocan anexos de cómo se va a hacer el trabajo, cuál va a ser el cronograma. O sea, no es solamente un documento escrito, sino que también es un documento escrito de más bien tipo legal, ¿eh? Sino que también tiene anexos técnicos. Ayuda a manejar las expectativas de los stakeholders o los interesados. Y ayuda a manejar los cambios. Contenido de los contratos, normalmente están los términos y condiciones que se va a realizar el contrato, un enunciado del trabajo que considera el contrato, sea la fabricación de algo, sea la entrega de ciertos materiales, sea la entrega de un servicio con tal cantidad de personas trabajando y haciendo tal o cual actividad. Está la lista de entregables y el cronograma, cuáles van a ser los criterios de aceptación de esos entregables. En otras palabras, si yo estoy a lo mejor subcontratando una empresa que está haciendo el hormigón, o el hormigón de ciertas partes de la obra, ¿con qué criterio yo como comprador voy a aceptar de que ese hormigón está bien hecho? Tendré que hacer algunas pruebas, hacer algunas inspecciones y tendré que tener criterios en términos de qué variable voy a medir, con qué meta y hasta dónde yo acepto o hasta dónde yo no acepto. Después está el control de cambio. Cuando hay cambio en el alcance del contrato, ¿cuál es la manera de proceder para que sea válido para ambas partes? También debería llegar el plan de gestión del proyecto, porque el contrato es parte de un proyecto que tiene un plan de gestión. Y es muy importante, por lo tanto, saber qué papel juega el contrato dentro de ese plan de gestión. El lugar de entrega del producto, del servicio o el material. El precio que se va a pactar y la forma de pago. Voy a pagar al inicio un porcentaje, después, de acuerdo al avance, otro porcentaje, o voy a pagar al final del proyecto y con a lo mejor una base de inflación, dependiendo de los periodos que considere. ¿Cuáles son las garantías que tiene que dejar el proveedor? ¿Cierto? Porque tiene que haber una garantía, se le pide una boleta normalmente de garantía por una cantidad de X de dinero por si el trabajo está mal hecho o el proveedor no fue capaz de resolver el tema o está haciéndolo muy mal. Él tiene que asegurarse el comprador de tener una reserva ahí. Tiene que haber también un capítulo de resolución de controversias cuando hayan distintas formas de entender el contrato o hayan problemas en la ejecución del mismo, cómo se van a resolver esos problemas. Y finalmente, un conjunto de anexos técnicos y administrativos que le dan sustento al contrato. Vamos a dejar hoy día hasta aquí esta cuestión. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta
yo como les comenté recién, o a los que llegaron tarde, yo tengo una reunión impostergable ahora a las 12, a las 11:30, perdón. Entonces tengo que salirme antes. La iba a tener a las 12, pero incluso me adelantaron media hora más. Pero ¿hay alguien que tiene alguna consulta que hacer respecto a lo que hemos hablado? Que lo diga ahora o calle para siempre. Ya, entonces, estimados alumnos, nos estábamos viendo el próximo martes. Espero que lo pasen muy bien en estas fiestas, pero cuídense, traten de no estar con gran cantidad de gente, porque ustedes saben lo que está pasando cuando hay muchas aglomeraciones o cuando se sobrepasan los límites sanitarios que nos están pidiendo las autoridades. Así que los invito a que lo disfruten bien, pero con mucho cuidado y con mucha cautela, ¿ya? Y el próximo martes vamos a seguir con este tema, que es bastante interesante. Hay harto que ver todavía. También el martes ya les voy a dar las indicaciones de cómo hacer la planificación de las presentaciones que ustedes van a hacer. Entonces voy a entregar una lámina con los contenidos que van a tener que tener esas presentaciones, el orden en que se va a hacer la presentación y los tiempos y criterios, digamos, después de evaluación. Bien, pues, les agradezco su atención y nos estamos viendo. Que lo pasen muy bien. Nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Que esté Chao, que muy estén bien. muy bien. Adiós, chao. Chao.